Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Katherine Hernández y pertenezco al grupo número 4. A nosotros nos corresponde exponer sobre los regímenes aduaneros de la importación temporal. Voy a compartir la pantalla para poder hacer la exposición. Regímenes aduaneros de la importación temporal. Según el artículo 55 de la ley, el régimen de importación temporal dice que la importación temporal es el régimen aduanero que permite el ingreso por un plazo determinado de la mercancía a territorio aduanero con suspensión de los tributos a la importación. Estas mercancías deberán ser reexportadas o importadas definitivamente sin modificación ni transformación alguna, dentro del plazo que se establezca por la vía reglamentaria o de acuerdo con la finalidad de la importación. Dentro de los regímenes de importación temporal en nuestro país se definen diferentes categorías. Esas categorías, por lo que en la solicitud de información a la hora de presentar la importación temporal es indispensable que se indique cuál es la categoría específicamente que se va a importar. Las mercancías importadas temporalmente deberán ser claramente identificadas por el medio que establezca la autoridad aduanera. Estas categorías son industriales, comerciales, de turismo, transporte de mercancías, feriales, educativas y culturales, recreativas o deportivas, científicas, estatales, aeronaves arrendadas a plazo o opción de compra y envases o elementos de transporte. Según la categoría que se esté importando, así van a ser los requisitos que ella requiera para poder estar dentro del país. Eso le corresponde al Servicio Nacional de Aduanas, autorizar las importaciones temporales y tramitar las declaraciones aduaneras correspondientes a cada una de estas categorías. La primera categoría es la industrial, que dice que todas estas mercaderías podrán importarse temporalmente, las mercancías incluidas en forma indicativa en algunas de las siguientes categorías. La industrial son las que se utilizan para el conocimiento de tecnología, apoyo a los procesos industriales, experimentación y exhibición, siempre que no formen parte temporal o definitiva de un proceso de manutención o facturación. También no pueden formar parte de la fabricación de un insumo. Están los comerciales, que dice que los comerciales que se utilizan para la demostración de productos y sus características, pruebas de calidad, exhibición, publicidad, propaganda y otros, siempre que no produzcan lucro por su comercialización. Todo esto se encuentra en el artículo 166 de la Ley General de Aduanas. Otro sería el turismo, que es la de uso personal o exclusivo del turista, publicación, propaganda, incluyendo vehículos terrestres, aéreos o acuáticos, la mercancía publicitaria o mercancía que sirva para atraer más turistas. El transporte de mercancías. Dice que el transporte de mercancías, las unidades que se utilizan para el transporte comercial de mercancías y los vehículos comerciales por carretera que transportan mercancías afectadas a controles aduaneros de cualquier tipo. Los vehículos y las unidades nacionales que no podrán utilizarse en transporte interno, marítimo o aéreo, y los vehículos y las unidades de transporte no podrán utilizarse en transportes internos en el territorio aduanero nacional, salvo lo dispuesto para el tránsito en vía marítima o aérea. Ahora mi compañera Ana Patricia seguirá con las demás categorías. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Patricia Guzmán. Hago parte del grupo número 4 de cálculo aduanal. Voy a hablarles de algunas categorías de mercancías del régimen de importación temporal. Empiezo por lo que es la parte de culturales y educativas. En las mercancías culturales
que son mercancías para exposición, se refiere a las mercancías que se importan temporalmente para ser exhibidas en eventos culturales como en exposiciones de arte, en museos, en feria de libros y entre otros. Estas mercancías deben de ser transportadas una vez que se haya completado el evento. Los plazos otorgados son de 60 días calendario antes de la inauguración del evento hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo de regulación 120 días calendarios posteriormente después de la clausura del evento. En lo que son las mercancías para fines educativos, estas son importadas temporalmente para ser utilizadas en programas educativos como equipos de laboratorio o materiales didácticos, entre otros. Estas mercancías pues deben de ser también reexportadas una vez que se haya completado el programa educativo. Bueno, ahora tenemos lo que son las recreativas o deportivas. Estas son las que ingresan al territorio aduanero con el propósito de ser utilizadas en espectáculos públicos de carácter sea recreativo o deportivo, incluyendo las mercancías necesarias para su mantenimiento, funcionamiento, actuación o también el transporte. Continuando con las categorías, tenemos lo que son las científicas. Estas se refiere a las mercancías que se importan temporalmente para ser utilizada en proyectos de investigación científica, como equipos de laboratorio, materiales de investigación, entre otros. Estas mercancías pues deben de ser reexportadas una vez que se haya completado el proyecto de investigación. También hay mercancías como para fines médicos, que también se importan, y se utilizan en tratamientos médicos como sea o equipos médicos o medicamentos. Estas también hacen parte de este tipo de mercancía científica. Ahora tenemos lo que son las categorías de mercancía estatales. Estas se refiere a las mercancías que se importan temporalmente para ser utilizadas por el Estado en sus actividades oficiales, como por ejemplo equipos de oficina o vehículos. Estas mercancías de igual manera deben de ser reexportadas una vez que se haya completado su uso oficial. Bueno, y como por último tenemos lo que es la categoría de las aeronaves arrendadas a plazo o con opción de compra. El Código Aduanero de Costa Rica pues establece que las aeronaves arrendadas pueden ser importadas temporalmente al país bajo la categoría de mercancías para uso oficial. Esto significa que las aeronaves arrendadas pueden ser importadas temporalmente por el Estado para ser utilizadas en sus actividades oficiales como transporte de funcionarios o misiones diplomáticas, entre otras. Estas aeronaves pues deben de ser reexportadas una vez que se haya completado el uso oficial. También es importante tener en cuenta que en todos los casos las mercancías de importar temporalmente, que son importadas temporalmente, deben ser reexportadas en un plazo máximo de 1 año y se deben cumplir con los requisitos y trámites aduaneros correspondientes para la importación y reexportación de las mercancías. Además, pues también se debe cumplir con las regulaciones, que es muy importante esto, hay que cumplir con las regulaciones y normativas de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica para que pueda estar la operación de las aeronaves en el país. Bueno, ahora vamos a hablar lo que son las exigencias de las garantías de alguna de estas mercancías temporales. Es importante pues destacar que las importaciones temporales al principio están sujetas a una presentación de un depósito de garantía. Este es calculado según el monto del tributo que pagaría en el momento de aceptar la declaración aduanera de dicho régimen. Esta garantía pues puede ser grupal o individual. En los casos en que requiera, deberá rendirse a favor de la aduana competente y presentarse con la declaración aduanal e importación temporal. La garantía que se rinda deberá ser cualquiera de las establecidas en el artículo 65 de la Ley de Aduanas, en la Ley General de Aduanas. Estas podrían ser en efectivo, dinero en efectivo
o en cheques certificados, pólizas o bonos de garantía bancaria que son emitidos por el Instituto Nacional de Seguro de Valores y de Comercio. El monto de la garantía deberá cubrir la totalidad de la deuda tributaria, pues, inclusive pues, sus intereses y cualquier otro cargo que sea aplicable. Entonces, es bueno que tengamos eso presente de que hasta los intereses van incluidos en esta garantía. También, pues, cabe destacar que y tener en cuenta que no es obligatorio la presentación de un depósito de garantía para las categorías de turismo, de transporte de mercancías, esto también para lo que son las educativas y las culturales, ni para las feriales, las estatales y las científicas. Estas están como fuera de tener que pagar este depósito de garantía. Bueno, ahora para terminar tenemos lo que son la ejecución de las garantías. Para esta ejecución de estas garantías, la autoridad aduanera las ejecutará cuando haya transcurrido el plazo otorgado sin que se haya demostrado la reexportación o el depósito para la importación definitiva de las mercancías, o también cuando se haya dado un fin distinto del solicitado. En ese momento puede entrar la ejecución de las garantías, o sea, ejecutar totalmente esto. También quería mencionar de que cuando se presentan daños en las mercancías de permanencia temporal, las autoridades pueden disponer de ellas siendo declaradas para consumo en el estado en que éstas se encuentran, o también están a disposición, en este caso, del fisco. Agradecerles por la atención, que tengan una linda tarde. Buenas compañeros, profesor. Mi nombre es Ivania Alfaro y pertenezco al grupo número 4 de cálculo aduanal. El día de hoy les voy a hablar sobre las provisiones, que estas son mercancías ingresadas temporalmente y destinadas a la manutención de los tripulantes para ser consumidas, compradas o obsequiadas a los pasajeros. Además, les voy a hablar sobre el artículo 172, que nos habla sobre algunas obligaciones y responsabilidades, que la primera sería cumplir con las disposiciones de la organización, la segunda llevar registro de todas sus actuaciones, la tercera proporcionar información sobre su gestión, la cuarta sería inscribir las mercancías recibidas, la quinta sería enviar registros de mercancías recibidas y la sexta es rendir garantía sobre las mercancías que ellos exportan. Además, en el artículo 173 nos habla sobre el plazo de las mercancías, que estas deben tener una permanencia máxima de 6 meses contados a partir del ingreso. En caso de vencerse el plazo y que no se haya hecho la reexportación o cambio de régimen, causarán abandono a favor del fisco. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con mi compañera Lucía. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Lucía Peñaranda y pertenezco al grupo número 4. Yo les vengo a hablar un poquito sobre las disposiciones generales del régimen aduanero de importación temporal. Estas disposiciones generales, según el artículo 435 del ámbito de la aplicación, el régimen de importación temporal es aplicable a las mercancías contempladas en convenios internacionales, la ley y este reglamento, provenientes directamente del extranjero y aquellas que han sido objeto de un régimen no definitivo siempre que sea procedente. Las mercancías en importación temporal podrán someterse a las operaciones necesarias para asegurar su conservación durante la permanencia en el territorio aduanero. El artículo 439 de la solicitud dice que se debe solicitar ante la aduana competente y el encargado de hacerlo es la persona interesada de la declaración aduanera. Los requisitos: la identificación de la categoría en que se ubica la mercancía y objeto de la solicitud, plazo solicitado y fecha de vencimiento.
Estas solicitudes de importaciones temporales se realizan mediante transmisiones electrónicas de datos, con excepción de la categoría de turismo, que se realiza mediante un formulario autorizado por la Dirección General de Aduanas. La cancelación de este régimen se encuentra regulado en el artículo 440 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, estableciendo las siguientes causas. Cuando las mercancías sean reexportadas dentro del plazo establecido. Cuando las mercancías sean destinadas a otro régimen dentro del plazo establecido. Por la destrucción total de las mercancías por fuerza mayor, caso fortuito con autorización de la autoridad aduanera. Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a favor del fisco. Cuando se dé a las mercancías un sinfín distinto al solicitado. Cuando las mercancías hayan sido objeto de hurto o robo debidamente demostrado, en cuyo caso la autoridad aduanera cancelará o suspenderá el beneficio e informará a las autoridades competentes para que, en caso de aparecer la mercancía, esta deberá ser puesta de inmediato bajo control aduanero. Sí es importante destacar que cuando las mercancías importadas temporalmente no hubieran sido reexportadas o destinadas a cualquiera de los demás tratamientos legalmente autorizados por la ley, al vencimiento del plazo de permanencia se considerarán importadas definitivamente al territorio aduanero y consecuentemente estarán afectadas a los derechos e impuestos vigentes a la fecha del vencimiento de dicho plazo y al cumplimiento de las obligaciones aduaneras no tributarias. Además, en tal caso, la aduana impondrá la sanción correspondiente a la infracción cometida según el artículo 139 de Recauca. Mi compañera Caterina Arroyo continúa con más información. Gracias. Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Caterina Arroyo y yo les voy a hablar un poco más a fondo sobre el régimen de importación temporal de vehículos automotores, terrestres, aéreos y marítimos. Para que me puedan entender de una manera un poco más clara, yo les voy a compartir mi pantalla para que me puedan ir siguiendo un poco a poco con lo que es la presentación. Vamos a ver, ahí está. Entonces, el régimen de importación temporal de vehículos automotores, terrestres, aéreos y marítimos. En ese es el tema en el que vamos a profundizar un poco más. En Costa Rica, el régimen de importación temporal de vehículos automotores, terrestres, aéreos y marítimos con fines no lucrativos se encuentra regulado en el artículo 435 y el siguiente del reglamento de la Ley General de Aduanas. La importación temporal y sus prórrogas pueden ser otorgadas por cualquier aduana. No es que solo una aduana en específico lo da, sino que cualquier aduana está en el derecho de hacer esta importación. La legislación establece que se autoriza la importación temporal de vehículos automotores, terrestres, aéreos y marítimos con fines no lucrativos solamente con los siguientes beneficiarios. Se puede hacer con turistas extranjeros conforme lo señala en el apartado de generalidades, los centroamericanos o residentes en algún país que suscribe el acuerdo regional para la importación temporal de vehículos por carretera de un régimen especial. También otro de importación de vehículos podría ser todos aquellos costarricenses residentes en el exterior que comprueben su residencia interrumpida en el extranjero durante los 12 meses anteriores a la solicitud. Todos aquellos funcionarios de organismos internacionales en cuyos convenios constitutivos se establezca este beneficio o del cuerpo diplomático extranjero acreditado en el país, previa autorización a la oficina complementa del Ministerio de Hacienda. Cuando el vehículo ingrese amparo a un manifiesto de carga, el beneficiario del régimen temporal deberá de coincidir con el titular del conocimiento del embarque. La aduana autoriza la permanencia temporal del vehículo terrestre, aéreo, acuático para uso exclusivo del turista, hasta por el plazo otorgado en el estatus migratorio en su calidad de turista. Tratándose de costarricenses residentes en el exterior, el plazo no puede ser superior a sus 3 meses.
vamos a ver algunas obligaciones del beneficiario, o sea, algunas de los beneficios o obligaciones del beneficiario serían: la normativa aplica al régimen establece las siguientes obligaciones al beneficiario: portar el certificado original por el tiempo que circule en el país, conducir personalmente el vehículo que se trate con la salvedad de terceros autorizados, entregar el certificado original a la aduana en caso de que se solicite la importación definitiva, depósito bajo aduanero o salida del territorio aduanero, reportar a la aduana la pérdida o destrucción del certificado, denunciar ante la autoridad que compete y reportar a la aduana el robo, hurto o accidente con el vehículo. En caso específico de diplomáticos y estudiantes de posgrado, el beneficio tendrá la obligación de renovar el certificado de importación temporal cada 6 meses, antes de esa su fecha de su 94 vencimiento. En caso lo contrario, la autoridad aduanera dará por cancelar el régimen con las consecuencias legales correspondientes. Buenas, mi nombre es Steven Esquivel Picado. Voy a indicarles cómo se hace la solicitud para ingresar al régimen. En este caso, para acceder al régimen, cualquiera de los beneficiarios señalados anteriormente deberá solicitar el certificado de importación temporal para vehículos automotores, terrestres, aéreos y marítimos, para fines no lucrativos, mediante un formulario establecido al efecto. Este formulario es tanto para la solicitud del régimen por parte de los beneficiarios de acuerdo regional, para la importación temporal de vehículos por carretera, como por los demás solicitantes, eso sí, con la siguiente información. En calidades del solicitante vamos a requerir nombre del titular del certificado y de los autorizados para conducir el vehículo, ¿verdad? El número de pasaporte o la cédula de la residencia, la dirección del teléfono, del domicilio temporal en el país. ¿Qué vamos a ocupar del vehículo? La descripción del vehículo, tanto como la marca, el tipo, el año del vehículo, el modelo del vehículo. También vamos a ocupar lo que es número de motor, número de chasis, el número de la serie y un número de placa del país en que se encuentra inscrito u otro medio de análogo de identificación, claramente. Otro tipo de materiales, podemos encontrar material profesional de películas y demás material para reproducción de sonido e imagen. Estos siempre están constituidos por material de prensa, radiofusión y televisión que ingresan al territorio aduanero con el fin de realizar siempre reportajes, grabaciones o emisiones de programas. En cuanto a material cinematográfico necesario para realizar películas, material necesario también profesional para el ejercicio del arte, oficio, profesión u ocupación de alguna persona que residente fuera del territorio aduanero. Este material profesional se autoriza cuando sea para uso exclusivo del beneficiario del régimen o bajo su responsabilidad, claramente. El plazo para este tipo de mercancías siempre será el necesario para el desarrollo de las actividades según se demuestre con documentos. Sin más por el momento y agradeciéndole su atención, muchísimas gracias.